Con todos los presentes tengan ustedes mis más cordiales saludos. Quienes habla es alumna del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad Educación Primaria, segundo ciclo B. En esta oportunidad les vengo a relatar una interesante obra muy bonita, la cual a mí me ha gustado. Se titula Sin Destino, del autor Imer Kertész. ¿Quieren escuchar esta interesante obra? Pues empecemos. La historia comienza con un adolescente de 15 años. Él se marcha a su colegio con una carta, la cual en esa carta está pidiendo permiso. La cual en esa carta dice que va a apoyar a su padre a hacer compras en un almacén, la cual lo estaban enviando a un campus de trabajo. Y así mismo fue. Su colegio le dio permiso a él para que se vaya con su padre a comprar varias herramientas para que se vayan al campus de trabajo, ¿no? En el campus de trabajo no había algo en la cual vaya en contra de su vida de él, ¿no? Porque él era judío y así mismo tenía que irse porque él era judío y obligatoriamente se tenía que ir. Entonces, su padre se fue, ¿no? A la guerra. Y ahí la obra nos narra que hicieron una despedida a su padre. Le hicieron una despedida, la cual vinieron todos sus familiares. El joven se llamaba Jorge. Pero la obra también nos da un dato importante, ¿no? Nos dice que Jorge Cobes, que era el adolescente, vivía con su madre política, la cual su madre tenía más familia aparte de él, ¿no? Y ya pues vinieron todos a despedir a su padre. Y ya pues. Después nos narra que después de la despedida, ¿no? Él siempre se encontraba con su amiga que se llamaba Ana María. ¿Por qué? Porque tenía un afecto, ¿no? De amistad, un lazo de amistad. Entonces, y ella también, su padre también se fue, ¿no? A la guerra también se fue, igual que su papá de Jorge Cobes. En una de esas tardes que ellos estaban conversando, hay un ataque aéreo y entonces aventaron bombas y todo eso. Y Ana María con Jorge se escondieron. Entonces, se llegan a refugiar en un sótano así. Se llegan a refugiar y le dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Entonces, después llega una bomba y María salta y se acerca más a Jorge. Entonces llega otra bomba y María salta y se acerca más a Jorge. Y así. Y entonces en ese acercamiento se besan. Y ahí María dice que, o sea, si hay más bombas, más besos, ¿no? Más cercanía. Entonces Jorge dice que es interesante, ¿no? Las bombas para que se acerquen más. Es una broma que ellos hacen. Entonces después de que acabó, ¿no? Las bombas, los ataques, ellos salen del refugio y ellos dicen, si nos hemos besado, nos hemos acercado, hay que ser enamorados, ¿no? Y así fue. Fueron enamorados los dos. Y bueno, entonces la obra nos relata de que Jorge y María tenían dos amigas que eran hermanas, ¿no? Una mayor de 16 años y la otra menor de 12 años. Entonces ellas se van a visitar, pues, ¿no? A Jorge y Ana María, que estaban juntos en su cuarto. Entonces se van a visitar y Jorge le nota a ella que estaba llorando. Entonces ella llore. Y Jorge le dice, ¿qué pasó? Entonces ella le dice, no, es que nosotros los judíos tenemos una insignia, ¿no? Un triángulo amarillo, la cual nos identifica que somos judíos. Y la gente, cuando yo pasaba, la gente me miraba mal, me aborrecía, me trataba mal. Y Jorge le dice, ¿no? Como palabras de aliento para que ella no llore, le dice, pero siempre nos han tratado así, nosotros no podemos hacer nada, es como una discriminación, como un racismo hacia nosotros. Después de eso, Jorge la abraza a una de las hermanas y Ana María furiosa, ¿no? Porque era su enamorada, entonces furiosa se va. Y bueno, al día siguiente,
Jorge se encuentra con las dos hermanas, ¿no? Y Ana María no se fue porque estaba enojada. Entonces Ana María le dice, ¿no? Al rato, le dice, ¿y tú no te fuiste a jugar con las hermanas? Y Jorge le dice, no, porque tú no has estado y yo no puedo ir sin ti. Entonces ella le dice, ah, ya, entonces seguimos continuando como enamorados. Y él le dice, claro, somos enamorados. Ah, ya, entonces ha sido un malentendido. Sí, ha sido un malentendido porque tú eres mi enamorada, le dice, y yo te tengo que respetar. Entonces, la obra. Entonces así comienza la obra, ¿no? Narrándonos un poco y así, ¿no? Entonces, en el otro capítulo ya nos dice de que Jorge ya se va a la guerra, ¿no? Ya se va ahí con su padre. Entonces la obra nos dice, ¿no? Algo tan rápido nos habla de que fueron 18 jóvenes a la guerra a la guerra, ¿no? Al campo de concentración de su colegio. Entonces pasaron así 3 semanas. Entonces pasaron así el tiempo, ¿no? Y una mañana, a las 7 de la mañana, Jorge con sus compañeros se fueron en autobús, ¿no? A seguir trabajando. Y les para la policía. Y a todos los que son judíos que tienen la insignia, la estrella amarilla, los baja. Entonces ellos no entendían el por qué les bajaban, ¿no? Decían, nosotros tenemos que ir a trabajar, señor policía. Y el policía dice, es que yo también recibo órdenes. Y tienen que ver, no sé, a ver una oficina que está ahí en aduanas. Nos vamos a ir allá. Entonces ellos se fueron, ¿no? A una oficina así, toda desolada, ¿no? Se fueron y el policía llamó al teléfono, pero con el idioma húngaro, que ellos no entendían, ¿no? Porque el policía era húngaro. Entonces llamó, así llamaba, y ellos no entendían, pues, ¿no? ¿Qué sucedía? Entonces el policía ya harto le dice, quédense acá. Entonces él sale y los encierra con llave. Y ellos se quedaron así, asombrados, no asustados. Entonces el policía ya tarda en llegar y llega al mediodía, a las 12 con otro policía y les hace salir. Entonces los libera y les dice, ustedes se van a ir a la ciudad. Y todo estaba calculado, ¿no? Todo estaba fríamente calculado porque no quería que nadie se entere que los judíos estaban aislados de ellos. Entonces a todos los judíos, así sea en la ciudad, a todos, lo aislaron y lo llevaron, ¿no? A un cuartel para que ellos estén ahí. Entonces a todos los judíos el militar les habla, ¿no? Les dice, ustedes se van a ir a Alemania, la cual en Alemania les van a tratar muy bien, les van a tratar bonito, pero se tienen que ir antes. Y en el vagón solo aceptan 60 personas y no 80. Entonces todos se quedaron así sorprendidos, ¿no? Y el militar les dice, vayan antes para que no hagan trabajos forzosos. Entonces ellos se van, ¿no? Se van entre los 18 jóvenes, entre ellos estaba Jorge. Entonces ellos se van y entonces ellos pasaron los días, ¿no? Al quinto día en el tren, el cual estaban las 60 personas, ya no había agua ni comida, entonces ahí se morían las personas y como que les parecía raro, ¿no? Porque se iban a ir a Alemania y bueno, y al final de cuentas, al séptimo día se fueron a Auschwitz, el cual era para poder ejercer, ¿no? Ese rol de los judíos forzosamente. Entonces ellos se dan cuenta, ¿no? Que lo mintieron. Entonces ellos salen y Jorge encuentra un prisionero de rayas. Entonces le dice, ¿qué haces aquí? Le dice, ¿tú cuántos años tienes? Y Jorge le dice, yo tengo 15. Y él le dice, tienes que decir que tienes 16 para que no te maten, porque acá los que tienen 15 se mueren. Y Jorge al escuchar eso le dice, está bien. Entonces, él ya informado de eso, se va, ¿no? Y ahí les dividen entre mujeres, niños y hombres. Y ellos se presentan a un médico bien formado, bien con su bata blanca, todo presentado. Entonces el médico le decía a los chicos, ¿tú cuántos años tienes? Y los chicos le decían, yo tengo 16. No, muy chato. ¿Cuántos años tienes? No, yo tengo 16. No, estás mintiendo. Y entonces Jorge se presenta al médico y el médico le dice,
Jorge, ¿tú cuántos años tienes? Y Jorge le dice, yo tengo 16. No, tú no tienes 16. Y Jorge le dice, sí, yo tengo 16 y yo soy muy capaz de trabajar y como lo he decidido, lo acepta. Entonces, en el lado derecho se quedan, ¿no? Y en el lado izquierdo se van al baño, a la ducha, que era una cámara de gas que eran incinerados. Entonces, los que estaban en el lado derecho, los jóvenes, entonces se quedan ahí y estaban muy debilitados, estaban cansados. Y entonces descansan para que pues comiencen con el rol, ¿no? Que hacían ellos que eran los prisioneros. Entonces ellos caminaron, ¿no? Con el militar y ahí vieron que decía agua no potable. Entonces como ellos estaban de sed, estaban así ansiosos de tomar agua, lo tomaron, pero después que lo vieron bien era agua con residuos químicos. Uy, la mayoría le dio infección al estómago, los otros chicos no le dieron infección porque estaban de sed, tanta era su sed que no les importó y les dio igual. Entonces ellos se van a una ciudad, ¿no? Hueshenka, así se llamaba la ciudad. Entonces ellos se van y ahí encuentran a un montón de prisioneros, eran más de 60,000 prisioneros y ellos como que se quedan sorprendidos. Entonces ellos comienzan a desayunar y su desayuno era un pan con café. Entonces su desayuno era un pedazo de pan con café y su cena era igual. Y ellos lo que querían es que los prisioneros solitos se mueran. Y Jorge, como era astuto, él contaba, ¿no? Sus pasos, su manera de trabajar diariamente para que no se cansara mucho. Entonces, ellos lo que hacían para que no se mueran de hambre o porque no les gustaba, hacían un intercambio, ¿no? Una negociación. Guardaban el pan y al día siguiente, por no comer pan y el que le gustaba el pan, el que le daba, tomaba sopa y así también, así intercambiaban sus roles. Entonces la obra nos narra cómo era la vida del preso, ¿no? Cómo era su alimentación, cómo era su vestimenta, cómo convivían con los demás presos y nos hacía reflexionar de tal manera. Entonces Jorge lo golpean, ¿no? Y ahí también hace un amigo, pero como él no se alimentaba bien, le hizo una infección, una herida en su estómago y así comenzaba a debilitarse poco a poco. Entonces Jorge, por esa herida que tuvo, se debilita y en una parte estaban todos los muertos, los morimundos, y él se tira encima de los morimundos. Entonces pasa una persona con una carretilla y recoge a los morimundos y encima lo recoge a Jorge. Entonces como él no estaba muerto, él se levanta y dice, protesto. Y el que estaba en la carretilla le dice, todavía estás vivo, no estás muerto. Y él dice, no, yo quiero vivir. Y ya, pues entonces el de la carretilla lo saca y se queda con los muertos, ¿no? Entonces a Jorge lo llevan a otra ciudad, ¿no? A otro sitio, donde todo era bonito, estaban flores, jardines, todo bonito, y a él lo limpian, lo bañan, todo le dan de comer para que él se acostumbre. Entonces ahí encuentra a un joven polaco y se hace un buen amigo de él. Entonces su amigo le dice que ese lugar donde estaban, que le trataban bien, comía bien, era peor que el otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque le dice, en este lugar hacen un estudio con todos nosotros que estamos enfermos, un estudio patológico. Entonces la obra nos sigue relatando, ¿no? Cómo iba a los campos de concentración, cómo era la guerra, a Jorge, ¿no? Cómo era su vida y todos esos hechos. Ya, entonces a Jorge le hacían estudios y su amigo lo apoyaba a él porque Jorge era hábil y también ahí habían rusos, habían judíos y muchos otros enfermos que ahí caían, ¿no? Entonces ellos armaron una tregua, una estrategia para que puedan escapar y a Jorge también la apoyaba. Entonces su amigo el polaco siempre lo protegía a Jorge, siempre de todo, las adversidades, todas las dificultades que vivían, siempre lo protegía. Entonces el médico un día encuentra a Jorge y dice, tu herida que has tenido está sanando, Jorge. Y Jorge le dice, sí, señor médico, ¿no? Entonces se van todos los heridos, pero como el médico no conocía el rostro de Jorge, ¿no? Entonces se olvida, ¿no? De tantos prisioneros que tenía ahí, se olvida de Jorge. Porque justamente antes de que llegue Jorge hubo un soldado de Ucrania
Entonces, como ese soldado era parecido a Jorge, la misma talla, la misma condición, igualito a Jorge. Entonces, se confunde con él. Pero la única diferencia es que él tenía un balazo en la rodilla, no una herida en el estómago. Entonces, el joven polaco, al escuchar eso, el médico estaba diciendo, ¿dónde está ese joven que tiene una herida en el estómago, en la rodilla? No sé. Y el joven polaco le dice, sí, 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 acá está. Entonces, al herido lo envuelve, ¿no? Lo envuelve, al que se parecía a Jorge, y no entendía por qué le envolvía. Entonces, acá está. Y le dio, y entonces lo llevaron, no sé, a hacer estudios y muchas otras cosas, ¿no? Pero lo llevaron lejos. Entonces, así fue como lo salvó a Jorge, ¿no? Su amigo el polaco. Y pasa el tiempo y vienen, ¿no? Este helicóptero así a bombardear ese sitio. Entonces, al escuchar eso, al día siguiente suena la sirena, ¿no? De esa ciudad. Y le dice que todas las SS deben huir. O sea, tanto los soldados y los rusos tienen que huir. Entonces, el joven polaco les da a los judíos, a todos los judíos, ¿no? Que estaban ahí, herramientas, escopetas y todo para que se puedan defender, ¿no? Entonces todos gritaban, viva el ejército de ucraniano, viva el ejército de polaco, así cada uno estaba gritando, ¿no? Entonces así todos estaban alegres, ¿por qué? Porque el campo de concentración estaba liberado totalmente. Entonces ahí Jorge fue salvado, ¿no? Y ahí la historia nos dice que cada uno se fue a su país, a su casa. Entonces Jorge se entera que había una asociación de judíos, ¿no? De húngaros. Entonces, ¿quién era él? Era un anciano, ¿no? Le dice, tú eres el líder, sí, yo soy el líder, y bueno, todos se fueron, ¿no? Se fueron a sus casas. Entonces Jorge ya estaba camino a su casa, ¿no? Y se acerca un hombre, ¿no? Y le dice, Jorge, cuéntanos, ¿qué has pasado ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el campo de concentración? Y Jorge no quería contar. Jorge decía, sí, es un infierno, sí, todo se vive mal, ¿no? Y dice, pero acá, cuéntame, le dice, Jorge no quería contarlo, realmente. Y dice, yo soy periodista. Y Jorge se asombra, ¿no? Dice, podemos ganar dinero, Jorge, si tú nos cuentas en sí lo que ha pasado. Entonces, le dice, pero ¿cómo ha sido tu vivencia? Y cuéntame. Dice, sí, ha sido mala, sí, lo sé. Y entonces el periodista le da una tarjeta. Dice, estoy apurado, por favor. Entonces el periodista, de tanto insistir, le da una tarjeta, y entonces Jorge reflexiona, ¿no? En el camino, pero él quiere mis vivencias. Entonces él se va a su casa, ¿no? Y ahí encuentra, en el segundo piso habían dos vecinos, los cuales estaban en la despedida de su padre. Y le dice, ¿y dónde está mi familia? ¿Dónde está mi casa? Y le dice, tu mamá política se fue con el señor que administraba la riqueza de tu padre. Tu mamá también, porque él tenía su mamá progenitora, dice, vino a buscarte. Y dice, pero dejó una dirección o algo así. Y dice, sí, se dejó una dirección. Y bueno, entonces, y los vecinos dicen, hay que hacer algo, Jorge, hay que hacer algo porque eso no se puede quedar así. Entonces él dice, no, no voy a hacer nada. Y ellos se quedan sorprendidos. ¿Por qué, Jorge? Porque eso fue mi destino, les dice. Mi destino fue ir allá. Y yo no voy a contar. Ustedes, siendo judíos, se quedaron acá. ¿Por qué es mi destino? Les dice. Entonces ellos dicen, bueno, y él dice, sí, por eso hay que vivir cada día, hay que tener esperanzas de vida, hay que tener optimismo para eso. Entonces Ana María dejó una carta para él, y él va leyendo esa carta junto a su marcha para buscar a su mamá. Y ahí es donde termina esta hermosa obra, y nos hace reflexionar, ¿no? Sobre la vida, sobre el destino, y cuánta importancia hay si nosotros tenemos optimismo, tenemos esperanzas de vida para que nuestra vida sea mejor y que tenga más validez. Gracias.